Bueno, para nosotros también es un gusto, ha sido un privilegio el estar aquí compartiendo en este tiempo con la iglesia, con los chicos aquí de los jóvenes de aquí de Ágape. Y me gustaría nada más que rápidamente pasaran los epicentros. Vénganse rápido, nada más para que los conozcan. Ellos están estudiando ahorita. Tavo, todo el mundo lo conoce aquí, ¿verdad? Pues él es hijo de aquí de casa, él ya se graduó, acaba de salir. Estuvieron sus padres, su hermana y algunos otros estuvieron por allá en la graduación de él. Y bueno, estos chicos, algunos de ellos ya están por salir, otros ya están otros están por entrar. Y pues para mí es un gusto poder traerlos. Me gustaría que se presentaran y dijeran un versículo. No es cierto, ¿verdad? Ya ven cómo antes se acostumbraba a eso. Mi nombre es Jehová es mi pastor. No, bueno, aquí nada más va a ser el puro nombre. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Reyes y yo soy de la ciudad de Ensenada, Baja California. Yo soy Mauricio Mendelson y nací en Monterrey. Yo soy Pedro Serna y vengo de Veracruz al instituto. Buenas tardes, yo soy David, yo soy de la Ciudad de México, pero vivo en Monterrey. Buenas tardes, mi nombre es Ever Méndez y yo soy de la ciudad de Tehuacán, Puebla. Hola, yo soy Sabdiel y también soy de Puebla. Gracias, pues nada más quería que los conocieran, ¿verdad? Ellos estuvieron haciendo el campamento con todos los muchachos, junto con nosotros, ayudando en las porras, en el ánimo, en los juegos. O sea, de verdad que se pusieron una buena golpiza de trabajo. Durmieron allá arriba en el piso, ¿verdad? O sea, fue fin de semana misionero, piso así, piso macizo, decimos. Y aquí están echándole ganas. Gracias, chavos. Pues nada más quería pasarlos aquí al frente. También quiero decirles que ahora en el mes de noviembre, por tercer año consecutivo en Monterrey, tenemos un evento que se llama Invasión Misionera. Invasión Misionera es un proyecto que empezó hace más o menos como unos 11 años aquí en México. Lo empezamos nosotros y es un proyecto que ha ido a muchas ciudades de México y a otros países también. Hemos podido llevar este proyecto de invasión misionera a Uruguay, por ejemplo. Lo hemos llevado a España, lo hemos hecho en Estados Unidos, en Chicago, en el área de Los Ángeles. Y ha sido de verdad un reto. Y muchas ciudades aquí en México, y es un reto, ¿verdad? Porque es un evento donde se moviliza la juventud. Muchos me preguntan, ¿qué es la invasión misionera? Bueno, la invasión misionera es una ensalada. Ayer dije, metes a la licuadora, pero hoy es una ensalada, ¿verdad? Tú sabes, como una ensalada le metes diferentes elementos. Así es la invasión misionera, es un campamento, así como aquí el campamento urbano que hicieron, es un retiro, son tiempos de adoración increíbles en la presencia del Señor. Pero también trae otro elemento, y es el elemento de la movilización. Sacamos a los jóvenes a evangelizar durante esos días de invasión. Los sacamos a lo que es la macroplaza ahí en Monterrey, y ahí ellos comparten su fe, comparten de Cristo, y eso les afianza. Al mismo tiempo que comparten su fe, afianzan ellos su fe en el Señor Jesucristo. Así que tenemos muchos invitados, tenemos a varios misioneros que van a estar compartiendo ahí la palabra de Dios. Al pastor de la iglesia donde estamos, a Rodolfo Garza, y estará también un salmista, un músico que está ahorita, Dios lo está utilizando, que se llama Evan Kraft. Y este muchacho nos mandó miren qué bárbaros, ahora sí, Evan Kraft bueno, nos mandó una invitación, y yo quiero que vean un poquito de lo que él tiene ahí. ¿Ya lo tienes allá, Dani? Ok. Me lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Evan Kraft y quiero invitarte a la invasión misionera en Monterrey del 14 al 17 de noviembre. Es el Buen Fin. Dentro de la invasión misionera estaré dirigiendo una noche de adoración el domingo 16 de noviembre a las 7 p.m. Es un tiempo para buscar al Señor y es un tiempo para encontrarnos con Él. Ahí te espero, no te faltes. Ok, bueno,
Es una pequeña invitación, así que como dice Evan, no te faltes. Y pues están invitados. Yo sé que hay un grupo. A ver, ¿cuántos de los que están aquí van a ir? Levanten su mano. De los que ya están apuntados. Ya hay un buen grupo apuntado que va a ir a la invasión. Y quería mostrarles esto y explicarles a ustedes como padres, porque ustedes son los que envían a sus hijos, ¿verdad? Nada más decirles lo siguiente: los chicos van a estar en las instalaciones de Amistad de Monterrey. Es una propiedad grande, bien segura. Ahí es donde tenemos el Instituto Bíblico. Es un lugar que está completamente bardeado, completamente seguro para los muchachos. Llegan muchos jóvenes, cerca de 300, un poquito más de 300 jóvenes llegan ahí a ese lugar, a ese campamento. Y el día que tenemos las movilizaciones evangelísticas, se envían todos en camión, ¿verdad? Junto con todos los estudiantes de Epicentro. Todos estos chicos que ustedes ven aquí, más otros, tenemos cerca de 45 estudiantes en el curso diurno y otros casi 60 estudiantes en el curso sabatino. Muchos de ellos van a estar participando precisamente en cuidar a sus hijos. Y como los vieron, bueno, no todos, pero algunos ya están maduritos, ¿verdad? Otros están jovencitos todavía, pero los más maduros son los que van a estar tomando la responsabilidad como líderes. Y nosotros nos encargamos de que cada grupito más o menos de 6 personas esté supervisado por un joven mayor, un joven adulto, para que ustedes tengan la confianza de enviar a sus hijos y saber que nosotros por nuestra parte los vamos a cuidar muy bien. Ok, vamos quiero llevarles en la palabra Hebreos capítulo 11. Este fin de semana le hemos estado dando duro aquí a la palabra y al tiempo de alabanza, entonces mi voz está un poquito sensible, así que si se me sale un gallo, paciencia, ¿verdad? No estoy en la pubertad, simplemente es porque le hemos puesto duro ahí a la voz. Pero Hebreos capítulo 11 versículo 23, vamos a empezar leyendo el versículo 23, un poquito acerca de la vida de un hombre que vivió muchos cambios en su vida. Su nombre era Moisés. De hecho, dentro de unos meses va a salir una película que se llama Éxodo, que habla un poco acerca de la vida de Moisés. Yo no sé cómo sea la película, si sea bíblica o no, porque de repente hay películas hoy en día que están saliendo, ¿verdad? Que la de Noé y que la de no sé cuál, y están bien raras. Bueno, yo no sé cómo vaya a estar esta, pero quisiera yo que fuéramos a esta historia en la Biblia, en la palabra, acerca de Moisés. Pero antes vamos a orar. Gracias. Vamos a poner este tiempo delante del Señor, y a mí me gustaría que tú dispongas tu corazón para que el Señor Jesús te hable. ¿Está bien? Dile: Señor, gracias por tu palabra que tú traes a nuestras vidas. Abro mi corazón para que tú vengas como una espada de 2 filos y partas mi vida y quites lo que estorba, lo que es basura, aquello que ha sido construido de heno, de hojarasca, de madera, sea removido por el fuego de tu Espíritu Santo. Y permítenos hoy sacar de las profundidades el oro, la plata y las piedras preciosas, que es lo que edifica, Señor, verdaderamente una vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hebreos capítulo 11 en el versículo 23 empieza diciendo, de hecho Hebreos este capítulo se le llama el capítulo de la fe, o los héroes de la fe. Hay diferentes títulos. El salón de la fama de los héroes de la fe. Una vez escuché a una persona que dijo eso y me gustó mucho, porque aquí está el registro de hombres y mujeres que caminaron por fe, que obedecieron a Dios sin verle. Y la Biblia empieza definiendo lo que es fe en el capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me llama la atención esa parte, la convicción de lo que no se ve, porque la fe es creer sin haber visto. ¿O alguien aquí ha visto a Dios? ¿Alguien le vio cara a cara? La Biblia dice que nadie puede verlo cara a cara y estar vivo. A lo mejor tú tuviste un sueño, a lo mejor tuviste una visión, pero a alguien que se le haya aparecido Dios cara a cara, tu cuerpo mortal no lo puede resistir. No lo puede resistir. El apóstol Pablo, que fue quien más se acercó a esos niveles espirituales, dice que en visión no sé, o en sueño no sé, eso lo platica en Gálatas. Dice: fui llevado al tercer cielo y ahí escuché cosas que no las puedo revelar porque son demasiado fuertes, demasiado profundas, podríamos interpretarlo. Entonces Juan dice que nadie puede ver a Dios y vivir.
Y muchos dicen, bueno, es que Moisés habló con Dios cara a cara. En realidad Moisés lo que vio fue la espalda de Dios, cuando por la hendidura Dios le dice, ponte ahí. Habían dos rocas, había una hendidura y Dios pasó, y eso fue lo que Moisés vio, pero cara a cara no lo vio. Hay muchas escrituras donde en el Antiguo Testamento se nos habla que hablaron con Dios así como cara a cara, pero son una figura de la presencia de Dios hablando al ser humano. Pero si Dios hablara así cara a cara, otra cosa sería. Además, sin desviarnos, aquí nos habla la escritura diciendo en Hebreos capítulo 11 versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, fe es creer sin haber visto. La muerte y resurrección de Cristo nos la imaginamos, hemos visto películas, pero no la vimos. No la vimos. Así como tú no has visto a Benito Juárez, ¿verdad? Pero crees que existió. Tú no lo viste en persona, a lo mejor viste una estatua, una foto, te han platicado de él. Muchos van a los museos y hay estatuas de Benito Juárez y se paran enseguida y dicen, ah, mira, yo estaba más alto que el presidente. Bueno, pero tú crees que existió. Así mismo, Cristo existió, Dios es real, los profetas existieron, mas sin embargo no hemos visto. O sea, ellos como hombres también se movieron en el elemento de la fe. Dice la escritura que Abraham estaba en Ur de los Caldeos, él provenía de Ur de los Caldeos. Abraham era un caldeo, era un hombre pagano, en su familia antiguamente era pagano, pero de repente dice la escritura, esto nos lo empieza a decir en el Génesis capítulo 12 versículo 1, dice, y Dios le había dicho, Dios le había hablado. ¿Cómo le habló a Abraham? Le habló cara a cara, lo vio Abraham. Más adelante sí sucedió eso, pero en ese momento él simplemente se movió por fe. El moverse por fe es moverse por un sentido interno donde tú puedes pues sentir la presencia de Dios o la presencia de su Espíritu que te dice avanza. Si tú escucharas los testimonios de cómo los chicos llegan al Instituto Epicentro, pues cada uno tiene su testimonio, pero todos y cada uno de ellos se movieron en fe. Hubo el elemento fe que les hizo dar el paso. Y cuando tú das el paso de fe, Dios hace cosas increíbles. A mí me gusta decir que cuando tú das el paso, Dios pone el piso. Y eso es lo que sucede en la fe. El elemento fe es sin ver, saber y entender que Dios va a responder. Porque la palabra dice y lo define ahí en el capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que Dios es galardonador de los que le buscan, de los que creen que Él existe. Entonces cuando tú te mueves en fe, entonces tú te estás moviendo muchas veces sin ver, sin escuchar, pero sabiendo, teniendo una convicción interna. ¿Por qué estás aquí en la iglesia? ¿Por qué estás aquí sentado? Porque tienes fe de que Dios es real, porque tienes fe de que Dios puede cambiar las cosas, por el elemento fe tan importante para que tú puedas avanzar. Por eso estás aquí. ¿Por qué le cantas al Señor? ¿Por qué levantas tus manos? ¿Por qué das gritos de júbilo? ¿Por qué danzas? Si no hay nadie, aquí se ve puro aire y una estructura y unas bocinotas. Pero ¿dónde está? Bueno, detrás de lo que vemos sabemos que está Dios. Sabemos que Él nos escucha y Él se agrada en la alabanza que tú y yo le damos, ¿verdad? Miren, el instituto algún día ojalá y nos puedan visitar por allá. Haz de cuenta que es una pecera. Está hecha toda de vidrio, herméticamente. Si tú cierras todas las puertas, pues no se escucha tanto por fuera. Y de repente los chicos están ahí en los tiempos de adoración y clamando, y algunos se mueven y otros caminan y otros hacen ahí cosas, ¿verdad? Y figuras. Y tenemos ahí a varias chicas que de repente se mueven y otras hacen otros movimientos. Y de repente yo llego cuando ya están en ese tiempo de oración y voy llegando y los veo por fuera sin escuchar todo lo que están hablando, todo lo que están diciendo. Y si tú por fuera, si no fuera cristiano, diría yo, esos están locos, le están cantando al aire, le están cantando al viento. ¿A quién le elevan las manos? Imagínate que aquí hubiera una vitrina grande con gente que no conoce de Cristo y te vieran a ti, ¿verdad? Sin escucharte cantar, pensarían, está loco.
¿Por qué? Porque no entienden la fe, y la palabra dice que la cruz es locura. La fe es algo que choca la razón, que choca el entendimiento. O muchas veces, imagínate o recuerda tú la primera vez que viniste a la iglesia, que empezaron a alabar al Señor, empezaron a cantar y tú estabas así, ¿qué tienen estos? O sea, ¿qué les picó? Están locos. ¿A quién le cantan? Y volteabas para arriba, ¿verdad? ¿A quién le están diciendo todas esas palabras? ¿Por qué? Porque dice la escritura, dice el apóstol Pablo, nosotros andamos por fe, no por vista. Si tú ves algo, entonces eso ya no es fe, eso ya es una evidencia de algo. Por eso el Señor Jesucristo dice, más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Tú y yo somos la generación que sin ver creyó. Entonces tenemos que entender que nosotros vivimos en fe, andamos en fe, caminamos en fe para nuestro Señor. Y esa es la vida que a Él le agrada. No tiene que ser perfecta, pero sí tiene que ser bien dirigida hacia el Señor, hacia los ojos a Él. Y el Hebreos capítulo 11, que nos muestra muchos personajes que caminaron en fe, muchos hombres y mujeres que anduvieron en fe, nos habla de un hombre que se llama Moisés. Y en el versículo 23 dice también de Moisés, por la fe Moisés. Empieza hablando de Moisés, un hombre que también llegó a un punto donde se movió y caminó en fe. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Dice, y no temieron el decreto del rey. Le vieron niño hermoso porque no temieron el decreto del rey. Y luego dice el siguiente versículo, por la fe Moisés, hecho ya grande. Y empieza a decir una serie de características. Estos 2 versículos marcan 2 etapas en la vida de Moisés. La primera es cuando nació, y la segunda es cuando es hecho ya grande. Ese término, hecho ya grande, significa algo que ahorita te voy a explicar. Pero lo primero es que cuando Moisés nace, por la fe Moisés, como que aquí no tuvo mucha fe Moisés, ¿verdad? Porque realmente la fe lo tuvieron sus padres. Pero dice, por la fe Moisés, cuando nació, dice la escritura, fue escondido por sus padres porque le vieron niño hermoso. Y yo siempre me he preguntado, ¿sería Moisés tan bonito? ¿Sería así niño Gerber? ¿Estaría tan precioso que los papás lo agarraron y dijeron, mira nomás qué belleza de niño? No, aquel está feito, el hermanito de Moisés está feito, ese mejor, ese no. La realidad de las cosas es que para un padre, su hijo es hermoso. Los niños cuando nacen, de hecho, están bien feos, ¿verdad? Llenos así como de manteca, ojos cerrados, hinchados. O sea, tú lo ves y te lo ponen ahí en los brazos y tú dices, este es mi hijo, esta es mi hija. O sea, te sacas de onda. Y aquí dice que cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. ¿Y de qué habla aquí? Habla de que el rey de Egipto, que era el faraón, había promulgado un edicto. En ese tiempo los israelitas ya eran esclavos. Entraron con José 400 años antes, y José, tú conoces la historia, se convirtió el segundo después de Faraón, y toda la gente vino básicamente a los pies de José para recibir alimento por la hambruna que hubo a nivel mundial. Entonces, en un momento preciso y crítico, José básicamente manda a traer su familia a Jacob, ¿verdad? A Isaac, su padre. A Jacob, me confundí ahí. A Jacob lo manda a traer junto con sus hermanos, y dice la Biblia que entran entre 70 y 75 israelitas a Egipto. Pero en 400 años se multiplican a ser casi 600,000 personas, una cantidad de personas impresionante. Y llega un punto donde el faraón en la historia se pierde o se borra de los registros egipcios que hubo un José, un hombre israelita o hebreo que los había salvado. Básicamente lo borran de la historia. Así tiende a ser la historia. La historia platica nada más lo bueno, lo que nos conviene. O sea, si tú escuchas en México historia mexicana, no hombre, los mexicanos somos bien machines. Pero si tú escuchas historia mexicana en otras partes del mundo, caray, eso no lo había escuchado. Te dan una perspectiva distinta
de cosas que nosotros no conocíamos, porque la historia la escribieron para hacernos bien y sentir bien a nosotros. No sé si sabías tú eso, pero así tiende a ser la historia. Total que se levanta un faraón que ya no conoce a José, y dice la escritura que Dios, que en ese lugar, de repente el faraón tiene temor, le entra un temor. El temor es algo satánico, le viene un espíritu de temor y dice: estos son más que nosotros, en cualquier momento se van a unir con otra nación y nos van a dominar, nos van a conquistar. Y lo que hace es que él promulga un edicto diabólico, casi como los que se promulgan hoy en día, de matar a los recién nacidos varones. Casi me suena como las leyes del aborto siendo aprobadas, como leyes, ¿verdad?, contra la niñez, o leyes no estrictas contra la trata de personas, específicamente niños. Es casi el mismo espíritu que está operando ahí desde antaño hasta estos días. Pero bueno, aquí nos dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, los padres de Moisés tenían un aprecio por su vida, es lo que te quiero decir. Tienen un aprecio por la vida. Y si tú tienes un aprecio por la vida, tú vas a cuidar de aquellos que están en inocencia, como los niños. Entonces los padres de Moisés agarran a su hijo, tú conoces la historia, lo ponen en un Moisés que le llamamos nosotros. A ese Moisés lo calafatean, o sea, le ponen un tipo de arcilla, de chapopote, algo, ¿verdad?, para que no se hunda, y lo avientan por el río Nilo, me imagino yo. Lo avientan por ahí. Más adelante dice la escritura que está la hija del faraón ahí con sus doncellas, con sus amigas, bañándose, y ven venir este Moisés, ¿verdad? Y cuando lo ven venir, dice la escritura que ella lo agarra y lo abre y lo ve a Moisés. Ahora imagínate a Moisés, ¿verdad? Pues dice la escritura que era niño hermoso. Entonces ese momento el bebé pues le hizo un agú o le cerró el ojo, ¿verdad? Yo no sé qué hizo el bebito, pero cuando ella lo vio dijo: wow, mira nomás qué cosa tan más hermosa de bebé. También le encantó. Independientemente si Moisés estaba muy bonito o era algo que sentían sus papás, también ella lo agarró. Y ella se dio cuenta que era un niño judío. ¿Y sabes por qué se dio cuenta? Por una característica que los judíos tenían como pacto desde tiempo antes. Se llama circuncisión. De hecho, yo te quiero hablar de esto. Yo te quiero hablar de la circuncisión, de la verdadera circuncisión en este día. Lo vieron y le vieron su partecita, ¿verdad? Y dijeron: mira, este es un niño judío. ¿Y sabes qué hicieron? Como un designio de Dios, dice: ve y búscate una nodriza judía, de las judías, para que lo alimente. Y yo voy a cuidarlo, yo lo voy a adoptar. Dice la escritura que lo prohijó. Eso significa que lo adoptó. Le dio los derechos del faraón sobre la vida de Moisés, siendo un hijo de esclavos y teniendo toda la característica de un judío sobre su vida. Dice que lo adoptó. Entonces la mamá lo debió haber agarrado, ¿verdad? Se lo regresaron de alguna forma a la mamá, y ella le dio su leche materna, le enseñó, le puso las enseñanzas, ¿verdad? Nosotros creemos en un solo Dios, creemos en Jehová de los ejércitos. Lo ha haber agarrado desde chiquito la mamá y le dice: aunque tú estás siendo criado allá con el faraón, y yo sé que ellos tienen sus dioses, el sol y la luna y sus pirámides y todo ese rollo, usted es judío, mijo. A ver, repítalo conmigo, Moisés. Y ahí está Moisés chiquito: yo soy judío. Y Moisés empieza a crecer. Yo te estoy platicando todo esto, ¿verdad? Así nada más para que tú te lo vayas pensando. Pero yo me imagino a Moisés en los tiempos de la adolescencia, cuando ya iba a la prepa egipcia. Y los egipcios eran los fresas de aquel tiempo. Los esclavos eran los judíos. Pero como él era adoptado por la hija del faraón, pues él va a la prepa de los egipcios.
Y llegaban y ahí estaban, los judíos eran los que los tenían en un salón allá atrás, ¿verdad? Así con sus harapos. Y llegaban los egipcios así con sus pantalones de marca, su playera que decía I love Egypt. Sí. Con sus cortes de pelo engelado, ¿verdad? O con cera. Llegaban los egipcios en los mejores carros, ¿verdad? Con sus relojes de marca. Los chavillos venían ahí y dentro de ellos venía Moisés. Entonces yo me imagino que en algún punto de la vida Moisés se empieza a creer que aunque es judío, también pues tiene los derechos egipcios, porque en realidad eso empieza a pasar. Ahorita te lo voy a explicar y te lo voy a demostrar. Entonces, cuando llegaba Moisés a la casa de su mamá que la iba a visitar, de repente se creía egipcio y le decía a la mamá: hey, tú eres judío. No mamá, pero es que mira, yo estoy siendo criado allá y pues yo sería mejor allá trabajando en las cortes egipcias y es una oportunidad. Le dice la mamá: no, usted es judío. No mamá, yo soy egipcio. No, mírate allá abajito para que veas que eres judío. Y había una evidencia de que él era judío: la circuncisión que tenía en su cuerpo. A lo mejor nunca te habían hablado de este tema, ¿verdad? Pero es un tema muy interesante. De repente tú conoces la vida un poquito de Moisés. Yo te lo estoy platicando para no tener que leer tantas escrituras, si no nunca terminaríamos. Pero la Biblia nos dice que un día él sale, me lo imagino saliendo de la terraza del palacio egipcio, traía unas uvas así en las manos, ¿verdad? Comiendo, y empieza a ver allá todos los esclavos judíos, israelitas que están trabajando, y ve a un egipcio con un látigo que está ahí molestando. Trabajen. Y de repente le entra así como que ese coraje y se le hace injusto y dice: pues son mi familia, son mis conocidos. Y va, y dice la Biblia que se molesta, se enoja, se llena de ira y lo agarra y lo mata a un egipcio. Y él pensó que nadie lo había visto, pensó que absolutamente nadie lo había observado. Yo imagino matándolo, ¿verdad? Y enterrándolo ahí en la arena y volteando para todas partes. Pero él no sabía que uno de sus compañeros judíos tenía un celular y le estaba tomando ahí una foto. Al siguiente día, ¿qué crees? Facebook. Y en el Facebook, pues ahí sale, ¿verdad? Ya en las noticias, en el muro, ahí sale Moisés con el látigo haciéndole así al egipcio, así. Y ahí sale. Se levanta Moisés en la mañana, pues prende su iPhone 5S, ¿verdad? Pues porque era egipcio, era fresa. Entonces lo abre, le pone la contraseña, se mete al Facebook. Empieza a moverle así, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Ahí está. Y de repente se pasa una foto y se regresa. Era él matando al egipcio. Empiezan a sonar los teléfonos. Rin, rin, el celular de sus criados. Agarren a Moisés. Y Moisés agarra sus chivas, sale por la puerta de atrás y de repente va corriendo así en el desierto. Nada más se ve el polvito. Y llega hasta Madián. Te estoy platicando toda la historia, Llega a Madián. Y fíjate, cuando llega a Madián, muchos piensan que Moisés era un hombre así muy, todavía todos lo han pintado como un viejito tartamudo, ¿verdad? Así como que no podía mucho. Pero en realidad la Biblia nos dice en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está dando su descripción, precisamente su historia del pueblo de Israel y de cómo viene el Mesías, él dice de Moisés en el capítulo 7 versículo 22, dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, Moisés era un tipazo. Eso es lo que dice Esteban de él en Hechos 7:22. Era poderoso en palabras y obras. O sea, yo recuerdo que yo pienso que si Moisés iba entrando por la puerta de cualquier lugar,
todas volteaban y ya llegó Moisés. Sobresalía Moisés. Era poderoso en palabras y obras. Y de repente él mata a este egipcio y tiene que huir. Llega a Madián y hay unos hombres que están, unos pastores que están molestando a las pastoras de Madián. A las pastoras porque ellos pastoreaban algo, ¿verdad? Camellos o vacas o chivas, algo pastoreaban. Y llega Moisés y defiende a estas mujeres. Y cuando estas mujeres van a su casa y dan la noticia, fíjate lo que dice. Ve conmigo a Éxodo capítulo 2 versículo 19 para que veas lo que dice de Moisés. Éxodo 2:19 dice: ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió. A ver, ¿un varón qué? Un varón egipcio nos defendió. ¿Por qué dijeron eso si Moisés es judío? ¿Sabes por qué? Porque él tenía toda la pinta de egipcio. Él era judío de cuerpo, pero externamente él se creía, porque él vivía como egipcio. Nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y nos dio a beber las ovejas. Ok, hasta ahí es la parte. Volvemos a Hebreos capítulo 11 en el versículo 23, donde dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Después dice el siguiente versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande. Todo esto que te he platicado es para entender que llegó Moisés a un punto en su vida donde él creció, donde él maduró, donde fue a otro nivel en su propio vivir con el Señor. Y en Éxodo capítulo 3, en el versículo 2 al 5 más o menos, te explica el encuentro que él tiene con Dios después de estar 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro. Yo creo que ahí en ese desierto Dios quebrantó de su propia vida todo aquello que él tenía como un interés de ser de otra nacional que no fuera judío. Él rompió eso, Dios rompió eso en su interior. Ahí en Hechos capítulo 7, versículos del 30 al 33, nos habla precisamente de esa historia. Dice: al oír esta palabra, Hechos 7 del 30 al 33, te voy a leer eso rápidamente para poder entrar en lo que te quiero decir. Hechos 7 del 30 al 33 dice: y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Aquí nos está diciendo Esteban que fue un ángel quien se le apareció en la zarza. Y el ángel de Dios, que es una figura precisamente de la persona de Jesús, fue quien le habló. Y ahí tú conoces la historia. Dios viene y le habla y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y Dios le pone un llamado. El llamado es ir a libertar a su pueblo. Allí tú en el pasaje de Éxodo tú puedes encontrar una conversación que Moisés tiene con Dios y le dice: es que yo no sé hablar. ¿Y qué pasó con el hombre poderoso de palabras y hechos? Lo que pasa es que ese hombre fue quebrantado en el desierto. Los desiertos es lo que hacen, te quiebran, te hacen sentir incapaz. Cuando no hay quebranto te sientes capaz para cualquier cosa. Cuando hay quebranto te sientes incapaz casi para cualquier cosa, más para las cosas que tienen que ver con el Señor. Eso sucede cuando hay quebranto. Pero en Éxodo capítulo 4, cuando ya Moisés obedece, ahora sí, ve conmigo en tu Biblia a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. En el capítulo 3 está su llamamiento,
Y en el capítulo 4 él sale para servir al Señor, precisamente liberando a su pueblo. Éxodo capítulo 4, versículo 24. Dice la escritura que ya Moisés sale rumbo a Egipto, se lleva a sus hijos y a su esposa con él. Y fíjate lo que dice el versículo 24, necesito que lo leas ahí conmigo. Dice: y aconteció en el camino, en una posada, que Jehová le salió al encuentro. O sea, está diciendo que Moisés iba en el camino y llegó a un Holiday Inn. Y dice que Dios le salió al encuentro. Y aquí viene una declaración sumamente rara en la Biblia. Dice: y quiso, ¿qué? Matarlo. ¿Por qué? Si Moisés está siguiendo la voluntad de Dios, si ya se encontró en la zarza con la voz de ese ángel que posiblemente era Cristo, si ya estaba haciendo la voluntad del Señor en todo esto, ¿por qué cuando va de camino llega a la posada y Dios quiere matarlo? Es lo que dice ahí la Biblia. Dios quiere matarlo. No dice que Dios quiere ayudarlo, quiere hacer algo por él, dice que quiere matarlo. Y aquí la Biblia nos dice: entonces Séfora era la esposa, dice, tomó un pedernal afilado. Un pedernal afilado es un tipo de piedra muy filosa. En aquel tiempo todavía no había metal, todavía no se descubría el metal, por lo tanto usaban de cuchillos piedras filosas u otro tipo de material filoso. Dice: tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Ok, no te pierdas aquí, te tengo que explicar algo. Moisés sale de Egipto. Él sale huyendo porque mata a un egipcio. Después llega al pozo ese donde él todavía parece egipcio, porque las mujeres le dicen: mira, un egipcio nos ha librado. Pasan 40 años, él tiene un encuentro con Dios y él es quebrado. Sí, él es humillado en ese encuentro donde la zarza está ardiendo. ¿Tú has visto una zarza arder? Mira, yo soy de Chihuahua, del desierto de Chihuahua, y las zarzas son son unos arbustos que se secan y quedan secos en unas bolas, y son las que salen en las películas del oeste, en las caricaturas de antes, que vuelan, ¿verdad? Son muy ligeras las zarzas secas, porque tú las puedes agarrar literalmente con un dedo, una zarza como de este tamaño. ¿Por qué? Porque es completamente seca. Si tú la destruyes, es como pura pajita por dentro, es como un tipo de algodón por dentro, y es muy ligera. Es padrísimo quemar zarzas. A mí me encantaba quemar zarzas de niño, porque las agarrabas y les ponías un cerillo y hacía esto, mira, y se consumía inmediatamente, porque están completamente huecas. Bueno, imagínate que Moisés está en un lugar donde ve una zarza que se está consumiendo, pero no se consume. Eso es algo increíble e impresionante. Está ahí sucediendo eso. Y en este momento, cuando está pasando esta situación, dice la escritura que él ahí quita su calzado y ahí se postra delante del Señor y ahí se quiebra. Ahora, una cosa es quebrarse delante de Dios, humillarse delante de Dios, y otra es rendir el corazón delante de Dios. Son dos cosas diferentes. Las eventualidades de la vida te pueden traer quebrantos. Las eventualidades de la vida, como la pérdida de una persona, una enfermedad, una noticia mala, un diagnóstico erróneo, una llamada de esas preocupantes, son situaciones que te pueden quebrantar, te pueden humillar. Pero una cosa es humillarte y quebrantarte, y otra es que tú rindas lo más profundo que hay en ti. Cuando Moisés sale para cumplir la voluntad de Dios hacia Egipto, él iba quebrantado,
Él ya no tenía la pinta de egipcio. Él sabía que era un judío, sabía que iba a liberar a su pueblo, llevaba la encomienda de parte de Dios, llevaba la palabra de parte de Dios, sabía que lo iban a estar esperando, sabían que Dios iba a estar de su lado. Se lo mostró con milagros diciéndole: mete tu mano en tu seno, y cuando la sacó la tenía llena de lepra. La vuelve a meter y sale completamente limpia. Traía una vara y dice: échala al piso, y cuando la echa al piso se hace una serpiente, y le dice el Señor: tómala por la cola, y la agarra por la cola y se vuelve a hacer una vara. Vio esa evidencia de que Dios estaba con él. Mas sin embargo, en la posada, en medio de ir a cumplir la voluntad de Dios, él viene, el mismo Dios, y quiere matarlo. ¿Por qué? La esposa Séfora nos dice el por qué. Porque sus hijos, que eran lo que él más quería, lo más personal a su corazón, lo que él más amaba, no se los había entregado al Señor. ¿Y por qué no se los había entregado al Señor? Porque no los había circuncidado. Una cosa es un quebranto, una cosa es una humillación, pero otra muy diferente es que tú rindas al Señor lo que más amas. Yo creo que la iglesia está lleno de ese tipo de gente hoy en día. Gente que viene, que llora, que se humilla, que levanta sus manos, que hace promesas, que hace pactos. Hacen muchos pactos condicionales al estilo Jacob. Si tú me ayudas, si tú me bendices, si tú me sanas, si tú me haces esto, si me haces este favor, entonces yo te seguiré. Y sabes que Dios en su misericordia es tan bueno que Él dice: está bien, y nos da favor, y nos sana, y nos da misericordia, y nos ayuda. Pero más que eso, Dios está buscando corazones completamente rendidos delante de Él. Gente que le dice: Señor, te entrego hasta el secreto más profundo, aquello, Señor, que yo más amo, te lo doy. Un quebranto no vale nada hasta que lo has entregado todo. Un quebranto no vale nada hasta que lo has entregado todo. Dios conoce nuestro corazón, a Él no lo engañamos. Nosotros podemos venir, llorar, humillarnos, pero si hay reservas en nuestro corazón de cosas por entregar, de cosas privadas que tenemos ahí, de gente que traemos aquí y no lo hemos entregado, entonces en realidad estamos viviendo en una obediencia parcial. Sino hasta que entregamos lo más profundo de nosotros, lo que más amamos, lo que más deseamos, cuando cosas pueden suceder. Una cosa es entonces un corazón quebrantado, y otra muy distinta es un corazón rendido. Y esto nos enseña algo. Esta lección nos enseña algo. Que si tú te vas a perfilar para hacer cualquier cosa de la obra de Dios, Dios va a exigir más de ti. Moisés iba rumbo a Egipto para liberarlo. ¿Y sabes qué sucede? Dios le sale en el encuentro y le dice, y dice dice la Biblia que lo quiere matar. Yo no sé si tú sabías eso, pero el Dios de vida primero quiere matarnos. El Dios que es la resurrección y la vida primero quiere que muramos. La Biblia está llena de contrastes. Muere para que puedas vivir. Más bienaventurado es dar que recibir. El que pierde su vida la ganará, la hallará. ¿Por qué? Porque eso es lo que está buscando Dios. Este es un ejemplo de la cruz. La cruz. Cuando mueres vives, cuando das recibes, cuando pierdes en la Biblia, cuando pierdes ganas. ¿Y por qué Moisés no había circuncidado a su hijo? Si él era judío. El pacto de la circuncisión fue desde Abraham, no fue en el Sinaí, no fue en el desierto, fue desde Abraham. Ellos lo hacían desde Abraham. Era un pacto de decir: este es mi pueblo. ¿Y por qué Moisés no lo hace? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que él todavía tenía reservas en su corazón de creerse egipcio. Es como quien dice: yo soy cristiano, pero soy cristiano nice. Es como quien dice: yo soy cristiano, ¿verdad? Pero todavía tiene sus reservas de ciertas cosas. Soy cristiano, pero no te metas con esta área de mi vida.
Soy cristiano, pero no te metas con mi dinero. Soy cristiano, pero no te metas con mis movidas que traigo por allá. O sea, sí que padre ser cristiano y qué bonito, es muy utópico, es muy bonito, pero no te metas con mis negocios. Soy cristiano, pero no te metas con mi vida sexual. Soy cristiano, pero no te metas con... Y hay ciertas reservas, pero la cruz te lleva a crucificarlo todo, porque si no, no se puede. El Señor dice que es un camino angosto. Nosotros como predicadores tenemos que asegurarnos de angostar aquí el camino para que tengan la entrada ancha cuando entren por el reino de los cielos. Si yo aquí te platico puras cosas bonitas de las promesas de Dios que Él te va a dar y te va a hacer triunfador y victorioso en esta vida, a lo mejor yo estaría fallando como predicador. Pero yo te quiero decir que el camino es angosto, que la puerta es angosta, que no muchos van a entrar por ahí. El ejemplo del joven rico nos habla de un hombre que tenía muchas riquezas y había vivido una vida religiosa, y yo creo que sí amaba al Señor, pero cuando el Señor le pide que deje sus riquezas y lo siga y le hace un llamado personal para seguirlo, dice la escritura que él en sus riquezas no pudo hacerlo porque tenía muchas posesiones. Yo lo diría de otra forma, sus posesiones lo tenían poseído a él a tal grado que no era libre. No era libre. Y tú tienes que entender lo siguiente, que el camino sí es angosto. Creemos en un Dios de misericordia, creemos en un Dios bueno, pero también es un Dios que no va a bajar el nivel de lo que Él pide. Creemos en un Dios bondadoso, un Dios bueno, sí lo es, pero también es un Dios justo que pedirá de nosotros caminar por la sangre de su Hijo y de acuerdo a la palabra. El ejemplo lo da la misma escritura en Mateo capítulo 7, donde vinieron unos y le dijeron: profetizamos en tu nombre echamos fuera demonio. O sea, hicieron actividad dentro de la iglesia, pero Jesús les dice: nunca los conocí. ¿Por qué? Porque una cosa es la actividad que tú hagas y otra es lo que tú has entregado al Señor. Alguien dijo por ahí que la verdadera adoración se mide no por lo que das, sino por lo que estás dispuesto a soltar, por lo que estás dispuesto a dejar. Cuando tú lo dejas todo, es entonces una verdadera adoración. Nosotros confundimos la adoración con los tiempos cuando estamos aquí como iglesia cantándole. Esto es parte esto se le llama alabanza del pueblo de Dios, y es buena y es agradable delante de Él. Pero es más agradable cuando a nivel personal, cuando en nuestra rutina nosotros escogemos honrar al Señor que suplir nuestros propios apetitos. Cuando escogemos hacer el bien cuando nadie nos ve. Ese es el sacrificio de alabanza que habla la Biblia. Sacrificio de alabanza no es: órale, cántale, brother, aunque no tengas ganas, cántale, sacrificio de alabanza. Ya está cantando sin ganas, porque hemos pensado que eso es sacrificio de alabanza. Eso no tiene nada que ver con sacrificio de alabanza. Es cuando tú en donde nadie te observa haces el bien, pones el buen ejemplo, das testimonio, cuando de corazón haces las cosas. O sea que Moisés tenía sus rollos, ¿verdad? Todavía tenía sus ideas. Cuando Dios sale al encuentro para matarlo, yo imagino que él ya iba para cumplir la voluntad de Dios, pero cuando alguien le preguntaba: oye, ¿y tú dónde estudiaste? No, bueno, es que yo estudié en el tecnológico, gracias, de Egipto. O sea, de repente le salía así como tú sabes, ¿no? Andaban ahí todos los pobres judíos. ¿Y tu hijo dónde estudia? No, es que él estudia en el colegio americano. O sea, todavía tenía cositas que no había entregado a Dios, y Dios así no lo podía usar. Eso significa el hecho ya grande que nos habla Hebreos. Ve conmigo a Hebreos de nuevo, Hebreos capítulo 11. Y deja tu Biblia ahí, yo te voy a leer otros versículos que tengo aquí apuntados. Hebreos capítulo 11, versículo 24 me parece es. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande. Eso significa hecho ya grande, cuando él rindió todo lo que tenía. Fíjate lo que dice Romanos 2:29. Dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, la circuncisión
es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí lo estás leyendo? Dice que la verdadera circuncisión es el que lo es en espíritu. Y el que vive realmente circuncidado, la alabanza no la va a recibir de los hombres, sino la va a recibir de Dios. Si nosotros hacemos las cosas bien aquí, la gente nos va a decir, ah, qué bonito, nos va a dar alabanza. Alabanza es reconocer a alguien o algo por lo que hizo. Pero cuando nosotros hacemos bien las cosas a nivel corazón, entonces Dios te está esperando en los cielos para que un día Él te diga, entra, buen siervo fiel. Esa es la alabanza que Dios te va a dar cuando tú caminas para servirlo a Él de todo corazón. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. A una de las iglesias del Apocalipsis decían ellos, nosotros somos ricos, estamos haciendo muy bien, no tenemos necesidad de nada, pero Cristo les dice, son pobres, ciegos, desnudos, vengan y compren oro fino, vengan y compren el valor real de las cosas. Eso es circuncisión del corazón. ¿Qué es lo que te faltará a ti entregar? ¿Qué es lo que te falta entregarle al Señor? Aquí la Biblia nos habla diciendo en Hebreos capítulo 11 versículo 24, dice que cuando fue Moisés hecho ya grande, lo primero que sucedió es que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. O sea, cuando tuvo un encuentro con Cristo, cuando tuvo un encuentro con la cruz, rehusó significa contradecir o negar. Eso significa rehusar. O sea que venían ahí con Moisés y le decían, oye Moisés, ¿y cómo era eso de vivir ahí con el faraón? O sea, platícanos, ¿qué se siente comer en su mesa? ¿Y sabes qué hacía él? Eso es basura, eso no sirve, eso es pura vanidad. Rehusaba a esa realidad, pudiendo presumir, pudiendo tomarlo como para exaltarse él mismo, rehusaba. Eso significa que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Llegó a un punto donde le dijo, yo no soy tu hijo. Donde él dijo, yo soy judío. Donde reconoció a su Dios. Eso significa que se hizo ya grande. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusar habla de alguien que tiene ciertos derechos o privilegios, pero prefiere no tomarlos. Hay pecados a los cuales se debe rehusar. Hay hábitos que son una realidad, pero se deben rehusar a ellos día con día. Se debe rehusar a los usos y costumbres del mundo para llegar a ser verdaderos discípulos. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos. En Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano, el espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Por qué? Porque nos convertimos en almas adúlteras cuando nosotros abrazamos lo que este mundo nos ofrece. Y yo no te estoy hablando de salirte del mundo, de la realidad del mundo, pero sí te estoy hablando de no vivir en la vanidad de este mundo. Ser cristiano va más allá de traer un pescadito en el carro. Ser cristiano es más allá de venir aquí un domingo a la iglesia. Ser cristiano es caminar de acuerdo a su palabra. Ser cristiano es que se note en nuestro ser que Cristo está habitando en nosotros, por cómo reaccionamos, por cómo somos. Lo siguiente que dice que hizo Moisés aquí en el versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Fíjate cómo lo dice la escritura. Escogió significa preferir. Escoger significa tomar un voto a favor de. Eso es escoger. Y aquí dice que él escogió ser maltratado que gozar los deleites temporales del pecado. El deleite que el pecado ofrece es temporal, no satisface.
no satisface el pecado. Es un instante, es una vanidad, es una mentira. El pecado no satisface. Lo único que satisface es tener un encuentro con Cristo. Eso es lo único. Escogió ser maltratado. Yo diría en otras palabras, escogió la cruz. ¿Sabes que a Cristo no le impusieron la cruz? La Biblia dice que Él la escogió. A final de cuentas, el que verdaderamente se topa con Cristo tiene que escoger la cruz. Tiene que escoger el camino angosto. Tiene que escoger la puerta estrecha. A final de cuentas, escoger. Mateo capítulo 16 versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y número 3, fíjate lo que dice el versículo 26, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Pero ¿cómo Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo si Cristo vino como 1500 años después? O sea, ¿en qué estaba pensando Moisés? Es que Moisés sabía que iba a venir un Mesías, y él vio al Mesías en fe, y él prefirió decir: yo prefiero vivir para ese Mesías que 1500 años después iba a venir. Él prefirió eso a gozar de los deleites temporales del pecado. Yo te voy a decir algo: Cristo va a regresar por su iglesia. Eso es una de las doctrinas centrales. No sé cuándo va a venir. Hay quienes dicen: no, va a venir, falta poco. Y hay quienes hasta se atreven a decir fechas. Eso es peligrosísimo. Yo no sé si vaya a venir en 1 año, 5 años, en una semana, en 100 años, no lo sé. Pero el Espíritu es el que nos hace clamar a nosotros la necesidad de vivir para Él. Así como el apóstol Pablo decía: Él viene pronto. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que Él viene pronto? ¿Por qué Pedro dice que Él pronto va a regresar si han pasado 2000 años? Porque el Espíritu en aquellos que verdaderamente son iglesia les hace tener el sentido, la urgencia de Él viene pronto. Así se tarde lo que se tarde en tiempo, en el cronos humano, Dios tiene su kairos, y en un abrir y un cerrar de ojos será. Pero ya sea que Él venga o que nosotros nos vayamos, queda poco tiempo. Por lo tanto, Moisés aquí dice que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores las riquezas, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Dice: porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Y yo pregunto: ¿quién es tu galardón? Yo te pregunto, cristiano, ¿quién es tu galardón? Es Jesús, es Cristo. No es nada que esta vida te pueda ofrecer. No es una casa, no es una herencia, no es un bien material. Tu galardón es Cristo. Todo lo que tú ves aquí será destruido. Todo lo que tú ves aquí será deshecho. Por lo tanto, pon tu mirada más allá, porque llega un punto donde nada de este mundo satisface. Ni contactos, ni títulos, ni diplomas. Nada satisface, sino solo Cristo. Y si nosotros como hijos de Dios no ponemos la mirada en el galardón, estamos llenos de vanidad. A lo mejor tú estás aquí por lo que Dios puede hacer por ti, pero yo quiero que tú entiendas que tú estás aquí por lo que Él quiere hacer contigo. No se trata de nosotros, hermanos. No se trata de nosotros. Esta vida no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Cristo. Ahorita lo cantábamos así y decíamos que vivimos para la alabanza de la gloria de su gracia. Decíamos: es por ti, es por ti, es por ti. Número 3, yo no sé si puedan pasar los muchachos. Aquí dice en el versículo 27, dice: por la fe dejó
a Egipto. Por la fe dejó a Egipto. Hay un momento de dejar. Si tú tienes algo que dejar y yo vengo y oro por ti y te sacudo la cabeza, ayer le sacudí la cabeza a un muchacho y casi se la arranco, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Pero si yo vengo aquí con Tavo, ¿verdad? Yo conozco a Tavo y amo a este muchacho, porque hace un año que yo estuve acá, un poquito más de un año, él se acercó conmigo. Yo le pregunté, oye, ¿qué onda contigo? No, pues nada. Y es increíble cómo el Señor puede tomar una vida y transformarla y cambiarla en un momento. Pero eso lo tiene que hacer el Señor. Me acuerdo que Paco me habló y me dice, oye, recibe a mi primo. Y le pregunté, ¿y él se quiere venir a Epicentro? No, pues no mucho. Entonces le dije, no lo puedo recibir hasta que él quiera dejar. A mí no me importa cómo lleguen, pero que quieran llegar. Y luego más adelante allá hablaron sus papás y dijeron, lo queremos enviar, pero él quiere venir. Sí, él quiere venir. Y nada más me aseguré, le hablé y le dije, oye, ¿seguro que quieres venir? Sí, ya es mi tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo vengo con alguien, yo tengo estudiantes que yo he visto pasar a decenas de estudiantes por ahí, y el que quiere, quiere, y el que no quiere, ni aunque pase un año por Epicentro, le va a caer el 20, porque no es a la fuerza, es por revelación. Por lo tanto, si yo vengo y si yo le digo, deja Egipto, deja el mundo, por más que yo le diga, digo, yo tengo que hacer mi obra de decirle, mi labor de hacerlo. Pero si él no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Sino hasta que el Espíritu Santo viene a ti y te dice, yo quiero soltar, yo quiero dejar. Es cuando tú ves la cruz, ves el galardón, ves la eternidad y ves que eso tiene muchísimo más valor que lo que nosotros podemos ver aquí, porque todo lo que vemos aquí es vano, es pasajero, se va a acabar. ¿Qué es lo que hace que hombres salgan de misiones a otras partes del mundo y entreguen su vida? ¿Qué es lo que hace que hombres teniendo capacidades para tener negocios y tener tantas cosas dejen eso por servir al Señor? ¿Qué es lo que hacen aquellos que a lo mejor en su capacidad podrían tener mucho más, pero se privan de todo eso mucho más para vivir una vida un poco más austera, porque quieren dedicarle tiempo a las almas, a la gente? ¿Y por qué te digo esto? Porque yo sé que no todos están llamados a dejarlo todo, sino hay quienes están llamados para también ser una influencia en este mundo. Pero yo sé que muchos de ellos, si se dedicaran nada más a ganar dinero, tendrían mucho más. Pero se privan de eso porque dicen, hay algo más, hay algo más, hay almas allá afuera que necesitan el nombre de Jesús. Uno de los misioneros que a mí más me conmueve su vida es un joven que murió a los entre los 23 y 25 años en Ecuador, en los años 50, antes de que salieran una oleada de misioneros de Estados Unidos. Este fue uno de los que en su inicio empezó a salir. Un joven bien educado. Estuvo en la Universidad de Wheaton, en Wheaton College en Chicago. De esa universidad también se graduó Billy Graham. Él pudo haber sido un evangelista probablemente como Billy Graham. Él pudo haber sido un hombre, un teólogo, porque escribió a sus 25 años unos pensamientos sumamente profundos. Mas sin embargo el Señor lo llamó a los indios, a las tribus, me parece se llamaban Aucas, no recuerdo bien el nombre, en el Ecuador.
Y se fue él con su esposa y un equipo de otras 2 parejas más. Y llegaron ahí a predicar a la tribu indígena más peligrosa en esos tiempos, que estaba allí en el Ecuador. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Su estrategia fue, ellos tenían una avioneta, y primero con la avioneta empezaron a tirar víveres en la avioneta, comida, para tratar de acercarse con la gente. Después les enviaban fotos, panfletos con algún tipo de comunicación de las cosas que tenían que ver con el Señor. Hasta que un día se aventaron, sabiendo ellos que estos hombres eran violentos. Y dice la historia que ellos cargaban pistola como misioneros. Traían una pistola en caso que ellos los fueran a atacar, ellos poder defenderse. Se pararon la primera vez, los saludaron. Estuvo bien ese primer encuentro, pero sí hubo algo de tensión y ellos se fueron. Siguieron aventando víveres, aventaban comida por ahí. La segunda o tercera vez que ellos aterrizan en una pequeña pradera donde cuenta la historia que había un río a un lado. Ese día ellos sentían la comunicación distinta, como que más trabada. Y teniendo ellos pistola, de repente se empezó a poner tensa la cosa cuando estos indígenas sacan sus lanzas y los atraviesan. Dice la historia que uno de ellos saca su pistola, pero no la puede usar. No la puede usar porque no porque no tuviera capacidad, sino porque él sabía el riesgo que era predicar el evangelio. Y ahí esos 3 jóvenes murieron como mártires. El líder de ellos se llamaba Jim Elliot. Su muerte llegó a las revistas más prestigiosas de los Estados Unidos. Si tú buscas las portadas en el internet de esas revistas, ahí va a estar. Mueren jóvenes americanos como mártires, asesinados en otro país del mundo. ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Pero hay casi una ley que cuando alguien derrama su sangre, esa sangre que cae sobre la tierra produce, así como el agua produce fruta, produce alimento, produce verdor. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia que produce vida, que produce algo nuevo, un renovar. Este joven escribió, esta es una de las frases que me encantan de él. Dice: no es ningún tonto aquel que deja lo que no se puede retener para ganar lo que nadie le puede quitar. No es ningún tonto aquel que deja lo que nadie puede retener para ganar lo que nadie le puede quitar. Jesús le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno si no estás dispuesto a reconocerme como Dios? ¿Por qué te estoy compartiendo esto? Porque Dios ha puesto en mi corazón de verdad un anhelo por predicar a la iglesia y decirle a la iglesia: iglesia, hay un galardón, hay algo más de lo que tú ves con tus propios ojos. Se llama Cristo. El Padre ya entregó a su Hijo. Ahora está esperando que nosotros respondamos a Él y digamos: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser. Yo quiero retener lo que nadie me podrá quitar, porque lo que está aquí, el tiempo te lo va a quitar. Este edificio que nosotros vemos aquí en 100 años, yo no sé qué, a lo mejor ya no va a existir. Todo es perecedero. Lo que no es perecedero es el galardón que tú tienes aquí. El galardón, dice la Escritura, te renovará día con día. Jesús le dijo al joven rico: una cosa te falta. Mi pregunta es: ¿qué te falta a ti? ¿Por qué no te pones de pie? Cierras tus ojos ahí donde estás.